Juan Varela, casado con María del Mar Molina. Son fundadores y directores del Instituto de Formación Familiar y Juan es presidente del Centro de Orientación y Mediación Familiar Comefa en Sevilla. Ha ejercido como pastor en Palma de Mallorca, copastor en Zaragoza y también fue misionero en Honduras. Ha escrito y publicado diversos libros y es conferencista y colaborador habitual sobre temas de familia en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Vidas abundantes. Aquí hay mucha vida abundante, ¿eh? Qué bueno eso. Hay que cambiar la foto, que uno ha crecido ya, hombre. Hay que actualizar las cosas. Uno ya tiene el pelo blanquito y todo eso. Qué placerazo estar aquí, de verdad, ¿eh? Un verdadero placer. Ahí con María del Mar. María del Mar, ¿puedes ponerte de pie, mi vida? Sí, hija, no, haz el esfuerzo, hombre. Qué poco haría yo sin esa mujer. Qué poco haría yo. ¿Vieron qué nombre tan lindo? María del Mar. Pasa que usted sabe, el mar no siempre está en calma, ¿eh? De vez en cuando viene alguna tormentica por ahí que... Pero bueno, ahí seguimos, adelante. Miren, yo no sé muy bien por qué estoy aquí. Me van a permitir que les cuente y que les diga, ¿no? Pero antes, meditando un poquitito en todo lo que les voy a compartir, me daba cuenta de que uno no puede aspirar a otra cosa mejor que sentirse instrumento útil en las manos del Señor, ¿verdad? Y pensaba, hombre, que si Dios en el Antiguo Testamento tuvo a bien utilizar la quijada de un burro, la burra de Balaam, para su gloria, ¿quién puede usar al burro entero? ¿No les parece? De manera que, de verdad que un placer compartir con ustedes. Yo voy a ser bastante bíblico. Podemos poner ya la presentación que nos toca, que va a tener dos partes. Estos primeros 45 minutos y después la última parte. Digo que voy a ser bíblico porque, bueno, vamos a empezar por lo malo y vamos a terminar por lo bueno. No es que la Biblia empiece por lo malo, porque empieza con la creación y demás, pero ya en Génesis 3 como que la cosa se tuerce y se complica, ¿verdad? Entonces, la Biblia de pronto no empieza muy bien, pero sí acaba muy bien. Vamos a seguir el mismo patrón. Yo hoy les voy a hablar de lo que ahí en el título denominamos la era del vacío. Claves para entender la cultura actual, ¿no? Vamos a empezar por, mire, cosas que de pronto no son tan agradables de escuchar. Pero como usted y yo, es verdad, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la era del vacío, claves de la cultura actual. Y después, si nos ponen la diapositiva, esta va a ser nuestra hoja de ruta, ¿no? Vamos a ir de los desafíos que hoy van a ser planteados a las soluciones. Y les leo textualmente. Anhelar una iglesia sólida, claro, pasa por tener una familia sólida, ¿no? De manera que la estrategia comienza, y es lo que vamos a hacer, comienza por entender e identificar primero los desafíos del campo minado de nuestra sociedad, eso es lo que vamos a hacer hoy, para evitar las trampas del enemigo y después identificar las anclas, y nunca mejor dicho, porque estamos en un mundo dominado por un mar embravecido, ¿no? Y por una corriente líquida que de pronto difumina todas las cosas, ¿no? Vamos a identificar las anclas, ¿no? Las anclas que nos aseguren a la verdad y que nos provean esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza como firme ancla del alma, nos cuenta y nos dice el libro de Hebreos. Es decir, vamos a conocer la cultura para establecer la contracultura. Para establecer una contracultura, es decir, para
ir en contra de algo, tenemos que saber qué es eso de lo que vamos a ir en contra. Por eso la primera parte trabaja este aspecto. Miren, cada vez que a mí me toca, y me toca bastante porque me interesa mucho todo el tema de sociología, porque bueno, vivimos en todo esto y tenemos que conocerlo, ¿no? Cada vez que yo profundizo más en temas de sociología, de antropología, de el mundo tan complicado en el que estamos, cada vez para mí adquiere mayor importancia este libro, amados. Cada vez adquiere mayor importancia. Por una razón muy simple, porque cuando de pronto uno investiga tanto en las suciedades de la sociedad, de pronto casi que uno corre el riesgo de empezar a deprimirse, porque lo que observa no es nada agradable a ojos vista, ¿no? Por eso, en medio de una sociedad vacía, volátil, carente de futuro y carente de esperanza, usted y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, acuérdese, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Nos están vendiendo y nos están diciendo que este es un libro anacrónico, obsoleto, con claves fundamentalistas más propias de los talibanes que de un hombre moderno del siglo XXI. Nos están vendiendo que la Biblia ya no sirve. La cultura judío-cristiana se nos quedó atrasada y hay que mirar hacia otros horizontes. Pero yo te cuento algo. La Biblia no es un libro antiguo. Tampoco es un libro moderno. Simple y llanamente, la Biblia es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y estamos en la verdad, hermanos. En medio de un mar embravecido y de una sociedad donde hemos roto las amarras de una ética normativa y navegamos a tenor de no se sabe muy bien qué. El libro de los jueces, acuérdese, finaliza mencionando que no había rey en Israel y que entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Hoy estamos en la moderna época de los jueces, caracterizada por la ausencia de valores normativos, caracterizada por una sociedad donde cada uno hace lo que bien le parece. Esto yo no sé si está pitando demasiado o me escuchan bien. No sé si es que debo de colocarlo quizá un pelín más separado para que no ande petardeando tanto, ¿verdad? Bueno, pues nuestra hoja de ruta va a ir en ese sentido. Vamos a analizar las claves de la cultura para, evidentemente, después ir hacia esa contracultura. Por eso la diapositiva siguiente dice de la incertidumbre a la esperanza. Y esa es la idea que queremos manejar tanto en este tiempo como en el que tendremos después. Vamos a ir de la incertidumbre de una sociedad carente de ideales a la esperanza de una vida plena y de una vida mejor, ¿no? Por eso, en primer lugar, hoy hablaremos de las claves para entender la sociedad contemporánea, lo cual, ya les adelanto, no va a ser tampoco tan agradable, ¿eh? No vamos a ver cosas como muy agradables, pero al igual que el buen vino bíblicamente se sirve al final, mañana, que es mi última ponencia, sí que vamos a hablar de anclas sólidas que provean sentido a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Oramos un segundito. Papito querido, gracias. Gracias porque estamos en ti. No estamos a la intemperie, estamos en la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, papi. Y el que no anda en el camino, ese está perdido. El que no anda en la verdad, anda en la mentira. Y el que no anda en la vida, ya está muerto. Pero gracias que en esta noche, todos los que estamos aquí,
hombres y mujeres de vidas abundantes repartidas por todo el país y aún de otros lugares. Venimos aquí como buena tierra, papi, a recibir tu dirección, tu fortaleza y tu palabra. Ayúdanos a entender las claves de esta cultura para poder establecer la contracultura del reino. Estamos en tus manos y en tu nombre oramos. Amén. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para... Bueno, queridos, esa pequeña introducción de la voz de Galadriel, aquellos familiarizados con la trilogía del Señor de los Anillos, así comienza diciendo: el mundo ha cambiado. Lo siento en el aire, lo siento en la tierra, lo siento en la tierra, lo siento en el agua, lo huelo en el aire. Así comienza. Y esta era del vacío, donde queremos ir de una cultura sólida, ahora explicamos eso, hacia la soberanía del individuo, que es otro inquietante concepto que también explicaremos. El nuevo milenio, decimos ahí, vino inaugurado en 2001 por dos acontecimientos mundiales. Uno de ellos pasó sin tanta pena ni gloria porque no todos somos amantes de la trilogía de Tolkien y demás, ¿no? Pero coincidieron dos eventos. Uno de ellos fue evidentemente la caída de las Torres Gemelas, con la que el nuevo milenio vino inaugurado, añadiendo a la sociedad naciente del 2001 en adelante mayor, si cabe, mayor situación de incertidumbre y de volatilidad, ¿no? El Señor de los Anillos, acuérdese que Tolkien, él era un creyente convencido y consecuente del ámbito católico. Tolkien era especialista en literatura medieval y profundo conocedor de la Biblia. El éxito mundial de la saga del Señor de los Anillos lo es porque Tolkien, bebiendo de las fuentes de la Biblia, utilizó toda la narrativa épica donde se habla de guerras, de reyes, de escalafones militares, de luchas, de buenos, de malos, de vencedores y vencidos. Toda esa épica de la que Tolkien bebió en las fuentes del Antiguo Testamento sobre todo, es la que después plasmó en sus inmortales obras, ¿no? Y ahí Galadriel hablaba de algo que hoy está muy de moda y que les voy a explicar al tantito, ¿no? En la siguiente diapositiva hablamos ahí de las complejidades de un mundo a la deriva. Entonces hablamos de que emerge, y esta es la realidad, emerge una nueva arquitectura social que nos sitúa en un umbral de transición. Es decir, miren, las generaciones tradicionalmente se contaban cada 40 años, bíblicamente hablando, ¿no? Pero en esta infoaceleración, donde todo va muy a prisa, las generaciones se empiezan a contar cada 20 años. Incluso hay quien dice que las generaciones empiezan a cambiar cada 10 años, ¿no? Porque todo se va infoacelerando. Entonces, la primera generación del nuevo milenio, primeros 20 años, vinieron marcados por la caída de las Torres Gemelas, digamos que el terrorismo del Estado Islámico poquitos años después siguió generando un ambiente de incertidumbre. En la vieja Europa la ideología de género lleva muchísimos, más de 15 años, implantando su dictadura totalitaria, de la cual ustedes ya están recibiendo coletazos serios y severos, y todo ese ambiente de incertidumbre nos sitúa en lo que un etnógrafo francés de origen holandés y por lo tanto de apellido impronunciable denominaba, sí, porque es van no sé cuánto, ¿no? Entonces el hombre empezó a hablar de que vivimos en un espacio liminal. Así lo llaman y así en sociología se maneja. Un espacio liminal es un umbral de transición que nos sitúa
en una especie de puente donde estamos abandonando viejos paradigmas que conformaron nuestro universo cultural hasta ahora, ¿no? Y estamos entrando, o todavía ni siquiera hemos entrado, en un nuevo escenario mundial que nos aboca a una realidad marcada por lo que ahora se denomina ya la aldea global digitalizada. Y estas cosas son de pronto bastante inquietantes. Por eso cuando uno observa las complejidades de un mundo a la deriva, no tiene por menos que agradecer por este libro, porque aquí están contenidas todas las verdades que pueden darnos esperanza y que pueden mantener el rumbo de nuestra historia en medio de una sociedad que hace agua por todas partes, que ha perdido el rumbo y que navega a la deriva, ¿no? Entonces ahora se habla, y esto lo vimos con algunos de ustedes el año pasado de forma virtual. Lo que pasa es que ahora hemos añadido, como todo va tan a prisa, lo que yo les conté el año pasado, ahora hay que añadirle otro aspecto porque ya va cambiando, ¿no? El año pasado yo les hablaba de que nuestra sociedad vive en lo que se dio en llamar el entorno VUCA con V, que responde a las iniciales en inglés de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto nace en el contexto del Pentágono. Y entonces el Pentágono, después de las Torres Gemelas, ellos hacen una especie de análisis de la nueva realidad global que se vive y hablan de que se vive un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Rápidamente eso pasa al ámbito de la sociología y se empieza a hablar en sociología de que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero eso ya lo sabía Salomón. Salomón, de pronto, en el libro de Eclesiastés, no hace sino darse un paseíto por lo más moderno de la sociedad que le contemplaba, y el tipo no se privó de nada. Mire, sexo, drogas y rock and roll. Salomón se dio a engustar todo lo que se hace de esa parte del cielo hacia abajo. Como dice un refrán un poco machista, la verdad, dice: vino, comida y mujeres, los mejores placeres. Toma ya. Dios mío, no se ríen. Bueno. Salomón se dio a engustar y tuvo los mejores palacios, las mejores comidas, los mejores placeres a nivel sexual también. Tuvo y gustó de lo mejor que la sociedad de su época ofrecía. Para acabar concluyendo, ¿se acuerdan? Que todo es vanidad. Y esa palabra vanidad es muy interesante, porque la palabra vanidad y la palabra volatilidad, utilizada por el Pentágono para hablar de un mundo volátil, incierto, es la misma. Es la misma. Estamos en un entorno volátil. Ya lo dijo Salomón, el Pentágono lo proclamó, la sociología lo instauró. Pero como todo va tan a prisa, vivimos en la sociedad de la infoaceleración vertiginosa. Antes las personas tenían lo que se llamaba una visión horizonte de las cosas, ¿no? Se podía pensar y mirar a largo plazo. Hoy en día no es así. Hoy hay una visión cortoplacista que nos aboca al aquí y a la ahora. Claro, cuando no hay fe en el futuro, cuando el futuro se nos presenta incierto, la gente quiere vivir el presente y quiere vivir su realidad inmediata, porque cuando el futuro no sabe qué va a pasar, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que tiene una visión cortoplacista del mundo, que se da en gozar y disfrutar de todo lo que esta sociedad ofrece, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. El mundo se nos presenta volátil, incierto, complejo y ambiguo como nunca. Y para colmo, la primera generación del nuevo milenio, año 2020, vino coronada por la famosa pandemia, que de pronto es como si nos dieran a todos la puntilla y fuimos tan conscientes de la fragilidad del ser humano, ¿verdad? Tan conscientes. Pero ahora ya el entorno VUCA se terminó y ahora se empieza a hablar del entorno BANI, que responde en inglés a las iniciales de un mundo quebradizo, ansioso, frágil. Fíjense, no lineal, porque no tiene una línea definida. Como no hay normativa ética, no tiene una línea definida, entonces las iniciales en inglés corresponderían a lo que nosotros podríamos traducir como un mundo fragmentado, ansioso, no lineal y por lo tanto incomprensible, ¿no? Y en eso andamos.
Un mundo caracterizado por una ansiedad generalizada que está llevando a millones de jóvenes que no tienen futuro, ni fe, ni esperanza a acabar en el suicidio. Y ya en España el suicidio es una de las primeras causas de muerte no natural en la población de jóvenes. Miren qué tremendo. Eso es tremendo, ¿no? No podemos vivir sin esperanza. No. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en ese entorno Bani, un mundo ansioso, fragmentado e incomprensible, yo les quiero hablar en esta noche de los estados de la materia. Lo mencionábamos el otro día cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Siempre nos decían, los estados de la materia son 3, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Si pensáramos en un paisaje, lo sólido correspondería a las rocas, por ejemplo, ¿verdad? Lo líquido bien podría corresponder a un río dentro de ese paisaje y lo gaseoso podría corresponder a las nubes que tienen esa gaseosidad o volatilidad, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué les menciono los estados de la materia? Les voy a explicar una pequeña cuestión de física para que nos situemos, ¿no? La materia se compone de partículas. Es decir, la materia es todo lo que ocupa una masa, un peso, un volumen, una densidad. Y entonces las partículas, que son las partes más pequeñas de la materia, los átomos, ¿verdad? Mire cómo funciona el asunto. En el espacio, las partículas, las partes más pequeñas de la materia, andan libres, pero tienen fuerzas de cohesión que se llaman en física. Es decir, que de pronto, imagínese usted que esas partículas que andan liberadas en el espacio empiezan a acercarse y como los polos de un imán empiezan a atraerse. Y hay unas fuerzas de cohesión que en determinados estados de determinada materia empiezan a fusionarse. Y eso convierte a esa materia en un estado sólido. Porque las fuerzas de cohesión están muy unificadas. Usted y yo en sociología venimos de un estado sólido, de un mundo predecible, de un universo cultural donde teníamos bien clarito para qué estábamos aquí, de dónde veníamos, a dónde íbamos y donde había una ética normativa que nos daba a todos un sentido de orden, de solidez. La generación de nuestros papás, de los que ya peinamos canas de 60 para adelante, era la generación de hierro. Una generación que nació con valores de fidelidad. Una generación a la que le enseñaron que en la vida cuando algo se rompe no se tira, se repara. Y así se vivía en un mundo ordenado y predecible. Era un mundo sólido. Pero los estados de la materia también tienen el mundo líquido. Y entonces esas partículas, la parte más pequeña, esos átomos, esas partículas, de pronto pueden volver a juntarse. Porque las fuerzas de cohesión ejercen una poderosa atracción. Pero en el estado de la materia líquido, las fuerzas de cohesión no son tantas. No ejercen tanto poder de atracción. Por lo tanto, se quedan no en un estado sólido y fijo, sino en un estado líquido, aunque ocupan el mismo volumen, puede variar su composición. Y en sociología, casi que ya hemos abandonado el mundo líquido, un poco impredecible, donde no hay ética y entonces cada cosa puede adoptar formas muy distintas, que es la característica de un líquido, ¿verdad? Un líquido puede adoptar distintas formas, ¿no? Pero fíjense que en el último estado de la materia, el estado gaseoso, de pronto esas partículas que conforman la materia están tan dispersas que no existe fuerza de cohesión ninguna y andan liberadas por el espacio. Estado gaseoso. En sociología ya estamos a punto de entrar en el estado gaseoso, donde no hay fuerzas de cohesión ninguna y donde todo se está volviendo en un caos sin precedentes. La palabra gas comparte la misma raíz que caos, la mismita raíz. Y en sociología esto nos aboca a una realidad distópica, donde de pronto ya entramos en una sociedad gaseosa. Esto quiere decir que las fuerzas de cohesión, que deberían de ser una ética común, unos valores unificados, un universo cultural
conformado por normas, por sanos rituales, por bonitas tradiciones. Todo eso que conformó siempre el estado sólido se está desvaneciendo, está desapareciendo. La solidez de nuestro mundo está siendo sustituida por una cultura gaseosa que ya no tiene fuerzas de cohesión ni de unidad ninguna y que navega hacia tierra de nadie. Ahora bien, en física también se habla, ¿verdad?, no solo de los estados de la materia, sino también de los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Los elementos de la naturaleza son tierra, agua, aire y fuego. Fíjense que en sociología ya hemos transitado por lo sólido de la tierra, ya hemos transitado por lo líquido del agua. Ahora estamos en lo gaseoso de esta sociedad. ¿Qué nos queda? El fuego. Esto es muy significativo. Nos queda el fuego, que en este caso vamos a identificar con la purificación, pero también con el final de todas las cosas, porque el fuego lo consume todo, ¿no? Y hacia ahí navegamos, pero con toda la esperanza del mundo, ¿eh? Cuando uno analiza las claves de esta sociedad, tiene que mirar un poquitito más allá, ¿no? Como el Salmo 61, que dice: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, para que tenga otra perspectiva y no me quede con lo complejo, volátil, incierto y ambiguo de esta sociedad, ¿no? Ese versículo es tan lindo, ¿verdad? Porque nuestro corazón de pronto desmaya. Hay tantas situaciones en las que nuestro corazón puede desmayar. Acuérdate siempre, cuando tu corazón desmayare, o cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque ahí voy a tener perspectiva, y perspectiva de eternidad. Bueno, esta es la triste realidad que nos contempla. Decimos ahí que hemos roto los diques de todo lo normativo, de todo lo predecible, y que como consecuencia de haber roto los diques, las aguas se desparraman sin control. Esa es la realidad. Esta ruptura que venimos mencionando, esta inmersión en una cultura gaseosa del vacío, de la nada y del caos, nos aboca al escenario descrito en ese párrafo magistral de Romanos 1, donde habla de la culpabilidad del hombre, ¿no? Teniendo en cuenta a Dios, se entregaron en su lascivia hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Y bueno, Romanos 1 nos describe un cuadro perfecto de la sociedad gaseosa en la que ya vamos entrando, ¿no? Es un escenario terrible y duro para leerlo con calma, que no lo voy a hacer ahora porque ese reloj, Dios mío, me marca implacable un tiempo que debo cumplir, ¿no? Por eso, dentro de esa cultura tan gaseosa, dentro de esa cultura, diríamos, tan carente de normas, ya hemos entrado en la famosa era de la posverdad. Hoy se utilizan muchos eufemismos, ¿no? Los eufemismos son formas de cambiarle a algo el nombre para quitarle la connotación peyorativa y que de pronto no suene tan mal. Por eso en el Parlamento Europeo a la pedofilia ya no se le llama pedofilia, se le llama amor a los niños. Terrible, ¿eh? Terrible. Porque cuando cambiamos un término y le damos una connotación como no tan negativa, de pronto parece que el término en sí lo que implica, hombre, pues no es tan malo, ¿no? Y entonces la posverdad es un eufemismo. La época de la posverdad es la época de la mentira institucionalizada. Esa es la realidad. Y hemos pasado en la época de la posverdad, de la increencia que caracterizó todo lo que fue la posmodernidad, que hace tiempo que ya murió, ¿no? Caracterizada por la época de la increencia. No, de pronto, si alguien de pronto quería tener un estatus de persona racional, lógica y entendida, no tenía que andar con nada de creencias que no fueran algo demostrable empíricamente por la ciencia. Era la época de la increencia. Pero de pronto llega este sincretismo en el que nos encontramos, y también hay un sincretismo en el asunto de la fe y de las creencias, ¿no? Y entonces llegamos a una Macedonia de creencias y de religiones, donde en la coctelera de rituales, creencias y demás, uno echa ahí, lo agita, y mire, de pronto le salen los bajáis, que son una mezcla de cristianismo, de hinduismo, de budaísmo. Vivimos en la época donde ya no es que no se crea en nada,
sino que se cree en cualquier cosa. Para muestra un botón, que decimos en España. Hace años andábamos, el año pasado, en la Alianza Evangélica Española, en una reunión del liderazgo, y estábamos en un lugar de campamentos no cristiano, ¿no? Y pasaron un par de días y de pronto el cocinero, yo siempre me hago muy amigo de los cocineros de los lugares donde voy, ¿no? Por una causa obvia, ¿no? Y entonces el hombre me pregunta, dice, ustedes no son tan raros al final. Digo, vaya hombre. Digo, ¿y por qué lo dices? Dice, no, mire, es que aquí la semana pasada vino un grupo de personas de la secta de la conexión con la Madre Tierra y entonces se dedicaban a andar descalzos por el bosque abrazando árboles para sentir la conexión con la Madre Tierra y todo el asunto, ¿no? Claro, esto es una locura. No es que no se crea en nada, sino que se cree en cualquier cosa. Porque a la postre hay que creer en algo. Hay que creer en algo. Pitágoras, que era un tipo muy sabio, gran matemático. El otro día pregunté, ¿quién era Pitágoras? Un jugador de fútbol, me dicen, Dios mío, pero qué poca agricultura que tienen algunos, Dios mío. Pitágoras decía, qué gran verdad, Pitágoras decía, el matemático insigne, nada nace de la nada. Si es que hay que tener más fe para creer en el Big Bang, que de la nada nace algo, o de una explosión que implica destrucción puede nacer algo. ¿Cómo va a ser eso? De hecho, la ciencia tiene teorías, pero una teoría suele ser lo previo a que se compruebe empíricamente la veracidad científica de tal hecho y pasa de teoría a ciencia demostrable. Pero la teoría de la creación del mundo sigue siendo teoría, porque es indemostrable científicamente. Venimos de un diseño inteligente, donde un Dios creador, en un orden perfecto, nos creó a usted y a mí como el poema final de la creación, ¿no? Entonces hay que creer en algo. Dante Gebel decía, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Es verdad. Cuando la cosa aprieta o el futuro se nos presenta un poco incierto, hay que buscar y basar la fe en algo, ¿verdad? Esa es la realidad. Con María del Mar andábamos por Cuba hace unos años y de pronto llegamos a la plaza, allí en La Habana, ¿verdad? Y vemos a una negra inmensa, 200 kilos debía de pesar la señora, unos labios grandotes y un puro de medio metro por lo menos entre los labios. Era una santera. Ahí tenía sus pócimas y sus cartas y sus cosas. Y yo le digo a María del Mar, cariño, vamos a acercarnos porque a mí me encantaría saber en qué cree esta señora. Y nos acercamos a la oronda mujer y le digo, buenos días, señora. Y muy sonriente, sin soltar el puro de los labios, yo no sé cómo lo hizo, me dice, buenos días, mi amor. Y entonces le digo, bueno, ¿y usted en qué cree? Oye, su respuesta me dejó helado, petrificado. ¿Y usted en qué cree? Y me dice la buena señora, de nuevo, mi amor, yo creo en lo que tú quieras. De eso va esta sociedad. Yo creo en lo que tú quieras. No hay normas, no hay límites, todo vale, todo está bien. Navegamos hacia la era del vacío. Porque cuando al ser humano se le priva de un camino preestablecido, de normas, de éticas, de rituales, de sanas tradiciones, nos abocamos a la era del vacío, al sinsentido, a la nada, a lo que Nietzsche, otro tipo hijo y nieto de cristianos, de pastores, pero un anticristiano feroz, ¿no? A lo que Nietzsche denominaba el nihilismo, la cultura de la nada, del vacío existencial, ¿no? Qué terrible. Entonces llegamos, como decimos ahí, a una fatiga existencial, dominada por ansiedad, por insomnio
por depresión, por suicidio. Estas son 4 de las grandes características de la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo se parecen a ese verso de Oseas 4, verdad? La historia se repite: mentir, hurtar, matar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Fíjate, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Esa palabra, se extenuará, es lo mismo que la fatiga existencial de la que hoy hablan los psiquiatras y los psicólogos. Una fatiga existencial producto de haber roto amarras de nuestro universo cultural sólido y entrar en esta especie de sociedad gaseosa, ¿no? Vamos a la deriva de una sociedad que ha roto amarras y navega sin rumbo. Bueno, la pregunta legítima es: ¿cómo hemos llegado a esto, verdad? ¿Cómo hemos llegado a esto, Dios mío? Si hace apenas 10 años volvemos la vista atrás y nos dicen lo que hoy está aconteciendo y no nos lo hubiéramos creído. Todo va demasiado aprisa. Y cuando las cosas van demasiado aprisa, cuando uno va a las cataratas del Niágara, seguro que algunos de ustedes estuvieron por el lado americano, de pronto uno va caminando hacia las cascadas, la catarata del Niágara, y hay una parte del río donde hay un cartel, y el cartel pone punto de no retorno. Eso quiere decir que la corriente lleva tal fuerza que si usted cae ahí, la corriente lo arrastra y se cae por la catarata, ¿no? Bueno, pues en nuestra sociedad, en este mundo en fase terminal, estamos en el punto de no retorno, pero sin duda alguna. Lo cual además nos hace entrever que si esto se acaba, quiere decir que el Señor viene pronto. Y esa es la realidad. El Señor viene pronto. Hay un versículo ahí que dice, Romanos 13 creo que es, ya me vino. Dice, yo memorizo mucho, ¿no? Eso me ayuda. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, y esto conociendo el tiempo, mira, lo voy a leer porque la memoria ya no la tengo tan fina como antes, hombre. Romanos, ¿qué les dije? 13, sí, Romanos 13, eso es, ahí no me equivoqué. Mire, Romanos 13 dice lo siguiente. 13, 11, gracias si alguien lo dijo por ahí. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se da cuenta? La noche está avanzada y se acerca el día. Eso tiene 2 lecturas. Una un poco inquietante, porque dicen que la hora antes del amanecer es la hora más oscura, y otra muy esperanzadora, porque se acerca el día y porque después de la oscuridad viene la luz. Ahora estamos atravesando la noche oscura del alma, donde el mundo en fase terminal va hacia el vacío existencial, hacia la nada. Pero precisamente todo eso son señales que nos hablan de la segunda venida y que nos proveen toda la esperanza para transitar por este valle de sombra de muerte hasta que Él venga. Maranata, Maranata. ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Vamos por el principio. Génesis 3, fíjese. Génesis 3, o el principio de autonomía. Autonomía viene de auto, propio para mí, y nomos viene de ley, mi propia ley. El pecado en muchos aspectos es la autonomía de Dios para establecer su propia ley, ¿no? Y entonces Génesis 3, que es la génesis de todo lo que hoy estamos sufriendo, tiene algunas características interesantes. Hay un teólogo, Francis Schaeffer, ya murió hace tiempo. El hombre nace en Norteamérica, pero desarrolla parte de su ministerio como apologista, estudioso bíblico, escritor en Europa, ¿no? Y entonces Francis Schaeffer
él empezó a hablar del marco teológico referencial, muy interesante, porque de pronto él hablaba de que la caída produjo una fractura sistémica, ¿verdad?, que abarcó todas las áreas del ser humano. Entonces él hablaba de la fractura teológica, la separación de Dios. Hablaba de la fractura psicológica, el inicio de la neurosis, enfermedades del alma, y de la neumatosis, enfermedades del espíritu, neuma. Hablaba de la fractura sociológica, el inicio de los conflictos relacionales que ya se dan en el contexto de Adán y Eva, y evidentemente de la fractura ecológica, el inicio de la depredación del medio natural. La Tierra como planeta sí que está en fase terminal. El fenómeno del Niño, la Dana, las sequías terribles como hay en España, ¿no?, los tsunamis, todo eso nos habla de que el mundo en su parte biológica también está en fase terminal, ¿no? Y entonces el pecado produjo una fractura en todos los ámbitos del ser humano, y además produjo la expulsión del huerto. Fíjate que Adán y Eva lo tenían muy bien. La historia era bonita, muy de color de rosa. En el Génesis, Adán y Eva estaban destinados a vivir una existencia en plena comunión con Dios, en un presente continuo, donde no existía la muerte y donde podían pasear con Dios a la caída de la tarde. Era un paraíso hermoso. Y Génesis 3 vino a truncar y vino a sacar al hombre y a la mujer del jardín del Edén, y Dios pone una espada, y de pronto el hombre pasa de habitante en el jardín del Edén a errante en la tierra de Nod, que quiere decir la tierra del extraño, la tierra del extranjero. Ahí comienza un proceso de pérdida de identidad, porque el hombre es privado del jardín que le fue diseñado para su deleite, y de pronto se encuentra en la intemperie, con los frutos del pecado, muerte, miedo, dolor. No existía en el jardín del Edén ni la muerte, ni el miedo del dolor. Esos son los frutos podridos y amargos del pecado, que abocaron a Adán y a Eva y a las civilizaciones que después vienen de ellos a una existencia errante, como nómadas en la aldea global, buscando propósito a sus vidas, ¿no? Y lamentablemente ese principio de autonomía comenzó ahí. Y dice la siguiente diapositiva: pilares de la primera civilización. Si usted estudia Génesis 4, se va a dar cuenta de que en Génesis 4 están narradas los pilares de toda civilización. Los descendientes de Caín, el primer asesino de la historia, fundan la primera ciudad. Y ahí nace la primera civilización, alejada de los principios de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ahí se nos narra que Lamec fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados, es decir, fue el precursor de la industria ganadera. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, precursor de las bellas artes de la cultura. Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce, precursor de la industria metalúrgica. Y ahí comienza la civilización, su andadura, anclada en todo lo que esas personas descendientes de Caín, el asesino errante, ¿no? Comienza la emancipación de la sociedad bajo el virus de la independencia de Dios y de la búsqueda de la propia autonomía. Y entonces llegaríamos después a la Torre de Babel, la confusión y la fragmentación. Claro, después de la primera ciudad de la historia, la Torre de Babel simbolizaba la rebelión del hombre, que también quería hacerse un nombre y una historia para seguir siendo igual a Dios, que es a lo que aspiraba Satanás, ¿no? Cuando entra en él el orgullo, siendo Lucifer ángel de luz, y es echado a lo profundo de la tierra, ¿no? Y entonces la civilización naciente también quiere hacer una torre que llegue al cielo para compararse con Dios. Y entonces ese virus de la independencia provoca el castigo divino, y Dios comienza a confundir las lenguas, y comienza la dispersión de las sociedades. Comienzan distintas civilizaciones a buscarse un nombre y una historia, una cultura, fruto de todas las creencias, culturas y religiones que hoy tenemos en nuestra aldea global digitalizada. Y el virus de la independencia, y con esto voy terminando, se traduce en dispersión social y provocó el inicio de la cultura del individualismo.
el hombre queriendo hacerse un nombre, queriendo ser igual a Dios. El inicio de todas las culturas fragmentadas. Y eso finalmente nos aboca o nos abocó a ese término tan inquietante que yo les mencioné el año pasado y que se llama la soberanía del individuo, con la que vamos a terminar para el descansito. Ven ese cuadro que hay ahí, ¿verdad? ¿Saben quién lo pintó? Lo pintó un pintor, creo que era alemán o por ahí, que se llamaba Edvard Munch. Se titula El grito y describe, tiene como 100 años, describe a la perfección el espacio liminal, el umbral de transición en el que nos encontramos. Ahí vemos al tipo con las manos en la cabeza y todos esos colores que nos hablan de cierto desorden, de cierto caos. Y está en medio de un puente, todavía está saliendo de algo, pero todavía no llegó a destino. Describe a la perfección casi la profecía de Edvard Munch hace casi 100 años. El umbral de transición, el espacio liminal en el que nuestra sociedad se encuentra, ¿no? Y bueno, dicho lo cual, amados, ahora mismo, ¡pum!, 0000. Se me acabaron los primeros 45 minutos. Miren que yo los clavo, yo los clavo. Bueno, creo que ahora tenemos un descansito, no sé si alguien tiene que dar algún anuncio y cuando retornemos continuamos con la soberanía del individuo. Pero miren, tengan ánimo que lo mejor está por venir, ¿eh?